Ahí está. Les cuento que la idea de la clase de hoy es poder hacer una síntesis del cuatrimestre completo, es decir, de las 3 unidades que estuvimos trabajando durante el cuatrimestre. Los temas que vamos a abarcar hoy son los temas que van a entrar en el final. Vamos a empezar por el final, así sacamos ansiedades, ¿les parece? ¿O quieren ir directamente a la clase y que cerremos con el tema del final? ¿Qué prefieren? Como usted quiera, profe, yo no tengo problema. Bueno. Yo prefiero que primero hable de lo del final. Sí, seguro. Bueno, el final, como nosotros ya les estuvimos explicando, los finales son presenciales, ¿sí? Ustedes se van a tener que inscribir a través del SIU a las materias que vayan a rendir. Tengan en cuenta que no necesariamente tienen que rendir todas las materias en esta fecha. Ustedes toda materia que hayan regularizado la cursada, es decir, que aprobaron la cursada, ¿sí? Que eso se van a enterar cuando termine el cuatrimestre, cada docente vamos a subir en la plataforma, en cada aula, el acta que va a decir aprobado o desaprobado o ausente, ¿sí? En función de que hayan participado de todas las actividades, hayan aprobado todas las actividades evaluativas, y a partir de eso ustedes van a elegir, nosotros en breve se va a subir el cronograma de finales, es decir, qué día rinden cada materia, y en función de eso ustedes se van a anotar en el SIU en las materias que vayan a rendir ahora. Cuando ustedes se anoten, les va a figurar las localidades donde nosotros tenemos sedes para que ustedes puedan rendir y anotarse en la localidad más cercana a su domicilio, ¿sí? O en la localidad de donde ustedes se inscribieron para las materias. Ustedes en el día y horario que corresponde van a tener que ir a la sede, ¿sí? En general son escuelas de cada localidad, donde va a haber un referente, ¿sí? Que va a tomar lista, y en esa lista les va a poner el presente y les va a entregar el examen según como ustedes se hayan inscrito. Ahí van a tener 2 horas reloj para poder hacer el examen. Tienen 20 minutos de gracia para llegar al lugar, ¿sí? Es decir, ustedes pueden llegar hasta 20 minutos tarde, digamos, lo cual no significa que se les extienda esos 20 minutos a la hora de dar el examen. Es decir, si ustedes llegan a las 18:20 y el examen empezaba a las 18, no es que van a terminar, que van a tener tiempo de terminar el examen a las 20:20. No, a las 20 termina, ¿sí? Porque a las 20 está el segundo turno. Segundo turno significa, en un turno tienen una materia y en el segundo turno hay otra materia, ¿sí? No se pueden inscribir a más de 2 materias por día, ¿sí? Creo, no me acuerdo ahora, pero creo que ustedes tienen todas las materias separadas. Creo que en ningún día se les repite una materia. Una cosa que es importante para que tengan en cuenta, por esto que yo les decía recién, de que no es necesario que rindan las 6 materias en este llamado. La validez de la cursada, de haber aprobado la cursada, son 2 años. Es decir, ustedes tienen 2 años para rendir el final de la materia. Ahora, lo que sí tienen que tener en cuenta es que si la materia tiene una correlativa, ya sea para el segundo cuatrimestre o para el año que viene, sí es importante que la rindan, ¿sí? Para poder después rendir examen de esa materia que es correlativa. Correlativa significa que yo tengo que tener aprobado la cursada para poder cursar otra materia y tener aprobado el final para poder rendir el final de esa otra materia, ¿sí? Que está como vinculada o enganchada con la materia anterior. Pero tienen 2 años para poder rendirla. Digo para que no se enloquezcan, porque a veces creen que tienen que rendir todas las materias del cuatrimestre y después se dan cuenta que uno no llega con los tiempos, son todas materias extensas, de mucho material, por más que uno los haya ido llevando de la mejor manera posible, eso hace que
para repasar para el final a veces no nos dan los tiempos, ¿sí? Entonces, no se desesperen por rendir todo junto. Durante el año, o cada año más o menos, hay 3 fechas para rendir examen. Tienen la de ahora, julio-agosto. Tienen en diciembre y tienen en febrero. ¿Sí? Entonces, vayan organizándose, vayan armándose como un cronograma para ver qué me conviene rendir. Por ahí ahora rindo las que más fresco tengo y en diciembre me dejo alguna otra, ¿sí? Y retomo alguna del segundo cuatrimestre en diciembre y después preparo otras para febrero. Digo, tienen tiempo para sacar todas las materias del año en estas 3 fechas. Y si no, además tienen... Profe, disculpe. Sí. Hay un compañero que escribió por el chat y puso que no escuchaba. No sé qué solución le puede dar. La verdad que ninguna, porque evidentemente tiene que ser un problema del audio de él, porque si todas me están escuchando, no es, a ver, acá estoy mirando, no es que no Era se... yo, Ah, yo Ok. lo solucioné. Gracias. buenísimo. Ok. Gracias por avisar también, porque yo tengo la pantalla toda abierta, no tengo el chat mirándolo. Bien. Les cuento que tuve bastantes complicaciones hoy porque se me puso sola la máquina a actualizar y no volvía. Así que pedí una máquina prestada, después volvió, así que anduve ahí medio complicada. Bueno, ¿queda claro más o menos cómo es el examen? El examen es escrito, es con preguntas de opción múltiple o verdadero o falso. Para aquellos que regularizaron la materia, es decir, que aprobaron la cursada, son 20 preguntas. Para los que no aprobaron la cursada, que quedaron libres, o que estuvieron ausentes y se pueden inscribir a rendir libre, son 30 preguntas. ¿Sí? Obviamente que esas 10 preguntas restantes, que son para los alumnos libres, son mucho más complejas que las primeras 20 preguntas. Sí, Leticia. ¿Es presencial o es virtual el final? Es presencial. Los Se rendiría en la ciudad de Cholochuel. En Chelechuel tenemos sede, así que vos cuando te inscribas por el SIU, ¿sí? Sí. Te va a pedir que te inscribas en una sede. Bien. Te vas a inscribir en la sede de Chelechuel y vas a tener que ir a rendir ahí. Si tuviste que viajar o algo, no vas a poder rendir en otra sede que no sea en la que te inscribiste. Perfecto. Está buena tu pregunta, porque no lo había dicho, esto es porque cuando ustedes se inscriben, nosotros armamos el listado de alumnos inscritos en cada sede. Y ese listado se le entrega al referente que va a estar en cada sede. Ese Claro. referente va a tomar lista, y si vos no estás en la lista del referente, no vas a poder rendir. ¿Sí? Bien. Bien. Permiso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta en relación a los exámenes? ¿No? Bueno, entonces, como les dije, la clase de hoy va a tener que ver con una síntesis de todo lo que trabajamos durante el transcurso del cuatrimestre y en realidad la armé específicamente con los temas que van a aparecer en el examen, ¿sí? Por las dudas ya les comento cuáles son los temas. Igual yo les voy a dejar después un archivito con todos los temas. La clase va a estar subida a la plataforma, como hicimos con la clase anterior. Yo la estoy grabando la clase, así que la clase va a estar subida a la plataforma. Igual les cuento para que ya más o menos vayan haciéndose una noción de cuáles van a ser los temas que van a aparecer en el examen, ¿sí? A donde ustedes tienen que hacer más hincapié. Los orígenes de la psicología, muy cortito, muy breve. La psicología como ciencia. Las etapas de la psicología hasta que llegó a ser ciencia, esas 4 etapas. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la psicología, los métodos de estudio que utiliza la psicología actualmente? Vamos a preguntar sobre teoría del desarrollo, específicamente sobre la teoría psicodinámica, teoría freudiana, la teoría psicosocial de Erikson y la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Las preguntas son muy genéricas, no vayan al súper detalle, ¿sí? Y insisto, tengan en cuenta lo que les vaya diciendo hoy en la clase.
Después vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a la teoría psicoanalítica, ¿sí? La teoría del desarrollo del aparato psíquico. En principio, definir brevemente los enfoques que utiliza, el enfoque dinámico, el enfoque económico, el enfoque genético y el enfoque estructural, ¿sí? La primera y la segunda tópica, la teoría de las pulsiones, ¿sí? Que están entre la primera y la segunda tópica. Después vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el proceso de socialización, la socialización en sí misma, las representaciones sociales. Después vamos a tomar el tema de la dinámica de grupos, qué es el grupo, cuáles son los tipos de grupos, las etapas por las que atraviesa el grupo, cuáles son los objetivos de los grupos, qué es la cohesión de un grupo, cuáles son los roles dentro del grupo. Y para ir finalizando vamos a tomar algunas preguntas que tienen que ver con el apego, con los determinantes del apego, y la teoría de los vínculos de Fillon-Rivière, qué es el vínculo y qué es la espiral dialéctica. Con eso terminamos. ¿Sí? Que los vínculos. ¿Lo anotaste? No, lo vas a grabar a la clase para que no tengas. Leslie, te pido que apagues tu micrófono. Bueno, ¿queda claro alguna pregunta sobre los temas? Genial, profe, quedaron bien explicados. Una Buenísimo. pregunta, ¿con cuántos se van a aprobar los finales? Los finales se aprueban con 6. Con 6, claro, Sí. porque ahora cambió, antes era con 4, ¿verdad? Antes era con 4, y a partir de Ujú. este año, desde febrero de este Sí. año, por indicaciones obviamente del Ministerio de Educación, tuvimos que modificar la nota de aprobación y se aprueban con 6. Bien, Una cosita gracias. antes que me olvide. Ustedes van a ver en las actas que no van a tener nota numérica. La nota es cualitativa, va a ser aprobado, desaprobado o ausente. Esto tiene que ver, es decir, ustedes en todos los trabajos, obviamente que teníamos que tener una nota numérica para ver si llegan o no llegan al aprobado, y para ver si tienen o no tienen que hacer los recuperatorios, que para eso yo les dejé un Excel con todas las instancias evaluativas, en qué condición quedaron y qué tienen que recuperar el que tenga que recuperar. Entonces, en esas actas que nosotros vamos a subir a la plataforma, van a ver que dice aprobado, desaprobado o ausente. ¿Eso es de su materia o de todas las materias? En todas las materias. Ah, claro. En Ah, todas, es nuevo también eso, porque yo he este es cursado nuevo. y siempre es nota numérica. No, Y esto claro, es porque está nuevo. bien igual, porque si no, en fin, la nota que te va a lo que sería el analítico es la del final, por Es más la que del vos hayas final. tenido una 10 en la cursada. Exacto. Está bien. Eso se modificó, Zaira, porque justamente se generaba mucho conflicto con los estudiantes, porque por ahí habían tenido un 9, un 10 en la cursada, pero en el final se sacaron un 6. ¿Sí? Ya sabemos que la instancia de final es una instancia de mayor tensión, donde uno tiene que dar cuenta de toda una materia, no de pedacitos de la materia, y esto generaba discusiones de los alumnos. No, pero si no es justo porque yo en la cursada me saqué un 10. Entonces se decidió, para que no haya estas confusiones, ¿sí? Generalmente esto va para ya los alumnos de tercer año cuando se saca el promedio final, ¿sí? Ujú. Que no se generaran estas confusiones y estos malestares. Entonces se decidió que las cursadas es aprobado, desaprobado o ausente. Y Sí, está como bueno, es, estoy de acuerdo. bien, buenísimo, porque la nota que en realidad va a ir después al rendimiento académico, ¿sí? Al legajo de cada uno de ustedes, es la nota del final, no de la cursada. Ujú. Sí, sí. Bueno, ¿les parece que les comparta la presentación y arrancamos ya con la clase? Ok. Denme un minutito y comparto la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla?
¿Sí? Sí se ve, profe. Buenísimo. Bien, vamos entonces a empezar a plantearnos los orígenes de la psicología. Y dijimos que iba a ser así, recontra escueto lo que preguntemos en la parte de los orígenes. Ustedes ya leyeron un montón sobre este tema, y no es que no sea importante para la materia, porque nos da un encuadre, nos da un marco para entender cómo después la psicología se transformó en una ciencia y en una disciplina de desarrollo como es ahora, sino simplemente tener en cuenta que la historia de la psicología inicialmente fue una historia de lo que es la filosofía. Los orígenes de la psicología tiene que ver con la filosofía, y fundamentalmente se considera que Grecia es donde comienza la reflexión propiamente sistemática, racional, que lo que hace, pretende crear un cuerpo de una doctrina justificada intelectualmente, ¿sí? Entonces, podemos decir que los griegos fueron los primeros que buscaron un saber puramente racional y justificable sobre las cosas, y pusieron las bases del conocimiento científico en general y en particular de la filosofía. ¿En pos de qué? En pos de poder alcanzar el conocimiento, en pos de poder alcanzar este conocimiento científico, lo que hicieron es usar el sistema racional basado en los razonamientos lógicos, es decir, en esto que ellos llamaban el análisis y la síntesis. Cuando, con todo este desarrollo, teniendo en cuenta estos orígenes filosóficos, a medida que fue pasando el tiempo, la psicología quiso transformarse en una ciencia, ¿sí? Así como eran las ciencias matemáticas, las ciencias exactas, las ciencias duras. Ya sabemos que toda disciplina que utilice el método científico es por definición una ciencia. Y entonces, frente a esto, la historia de la psicología va a estar ligada a esta noción de ciencia, ya que en sus orígenes pretendió convertirse en una ciencia experimental, y fue en Alemania cuando Wilhelm Wundt funda lo que es la psicología como campo experimental independiente, con el primer laboratorio que realizó investigación psicológica, y por ello a Wundt se lo consideró el padre de la psicología. Podemos decir también que a partir de diferentes aproximaciones y definiciones respecto de la psicología, la podemos definir como aquella ciencia que estudia, que describe, que explica cómo pensamos, cómo sentimos y la manera en que actuamos. Es decir, que se ocupa del análisis y de la descripción de todos los aspectos del comportamiento, el pensamiento, las percepciones y los sentimientos de las personas. Es importante que tengamos en cuenta esto y que entendamos como de manera básica y generar la importancia de la psicología en todas las actividades de la vida cotidiana. Esto es para tener un mejor entendimiento de lo que es el entorno, como de nosotros mismos también, ¿no? Y de los diferentes ámbitos y disciplinas en los que nos vamos desarrollando. Para que la psicología definitivamente se transformara en una ciencia, atravesó distintas etapas, ¿sí? Una primera etapa donde se mantiene lo que era el método filosófico, la filosofía medieval, ¿no? Que es esta filosofía medieval que es sustituida de alguna manera por el empirismo y por el racionalismo, y se dedican a un estudio más bien descriptivo, más bien analítico, más bien reflexivo de lo que son los procesos subjetivos. Pero no deja de tratarse de una filosofía, ¿sí? Si bien cambia la perspectiva y el objeto, lo que no cambia es el método, ¿sí? Entre otras cosas, no cambia porque no está desarrollado todavía lo que era el método científico. A medida que este se va asentando, va a comenzar a plantearse la posibilidad de que esta psicología filosófica se pueda convertir en una psicología científica. Pero en esta primera etapa todavía sigue siendo una
filosofía, digamos, una psicología filosófica. En la segunda etapa, ¿sí? Más o menos en 1860, 1879, empieza a utilizarse el método científico a partir de los estudios de Fechner y de Wundt, ¿sí? Donde la psicología consigue desarrollar un método científico para poder estudiar los procesos fisiológicos, ¿sí? Y esto lo hace a través de la introspección, que va a consistir en medir las reacciones que tienen los sujetos ante determinadas sensaciones. Es justo en ese momento cuando tiene lugar la fundación, como decíamos antes, de la psicología científica, o ya simplemente la psicología, que lo que implica es el abandono definitivo del interés por lo que era en aquel momento anteriormente pensado que era el alma como sustancia, y se traspasa el interés a lo que es el análisis de los fenómenos psíquicos estudiados de manera científica en laboratorio. La tercera etapa tiene que ver con el estudio de la conducta. Ya ahora estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Medio siglo después de la fundación de la psicología científica se produce este nuevo cambio y está causado fundamentalmente por la debilidad del método científico. Es decir, que se toma la introspección como un método complejo de que sea certero, ¿sí? La psicología quería ser una ciencia como las demás, ¿sí? Como las ciencias duras, pero la mente resultaba ser un objeto, digamos, particularmente problemático, porque era muy subjetivo el estudio de la mente, y sobre todo no era verificable experimentalmente. Entonces, al ser imposible saber con certeza y controlar o comprobar lo que alguien piensa o imagina como lo pensaba el método introspectivo, Watson es quien propone abandonar cualquier tipo de mentalismo y centrarse en la conducta, ¿sí? En el comportamiento, que va a decir que es lo que un organismo hace o dice, porque esto sí es observable y sí es medible experimentalmente. Por último, la cuarta etapa es el momento en el que surge la psicología cognitiva, que se puede entender como un saber acerca de la mente, como un sistema representacional, ¿sí? Con propósito, con un cierto propósito, y es operativo, y es determinante del comportamiento mediante observaciones objetivas, comportamentales de los sistemas humanos. Y más en general de los sistemas complejos de procesamiento de información. Este nuevo tipo de psicología no pretendía renunciar al método científico, sino que lo que hace es ampliar el objeto de estudio a áreas tan importantes como es el conocimiento, ¿sí? Y esta transición, digamos que se vio favorecida por la aparición de las computadoras y de las técnicas de procesamiento de datos cibernéticas. Estas fueron utilizadas, digamos, como modelos para poder estudiar la mente de un modo más científico. En definitiva, en este cuarto y último periodo, la psicología lo que hace es recupera la mente como objeto de estudio junto a la conducta y sigue empleando entonces el método científico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo. Sigamos entonces ahora con los métodos de estudio de la psicología. Vamos a hablar fundamentalmente de los métodos actuales de estudio, ¿sí? No nos vamos a meter con cómo fue la transformación de la psicología en las distintas corrientes y qué método y objetos fueron utilizando en aquellas épocas. Vamos a plantearnos entonces los métodos actuales que tienen que ver con el método experimental, que fue el método empleado fundamentalmente por los conductistas, y las características principales tenían que ver con que es un trabajo en laboratorio, con condiciones controladas, donde se utilizan aparatos de medición, ¿sí? Y donde los pasos de este método eran plantear un tema de investigación, después plantear una hipótesis como respuesta a estas cuestiones a estudiar, y plantear variables, que en general eran dos tipos de variables, una dependiente y otra variable independiente, ¿sí?
Por otro lado tenemos el modelo observacional, que consiste en que podamos recoger información a través de la vista y del oído fundamentalmente, y tiene como propósito investigar las modificaciones que se producen en el transcurso del desarrollo en condiciones ambientales naturales, renunciando relativamente a un control sistemático de los factores que van a influir en los resultados. ¿Sí? Este método lo que permite es que su uso nos suministre alguna información sobre las estructuras de pensamiento, sobre las relaciones sociales, sobre el comportamiento afectivo y motivador, así como sobre múltiples aspectos de la dependencia de estos estados respecto de las condiciones culturales y sociales. Por otro lado tenemos el método de cuestionarios, donde utilizamos encuestas, test y ese tipo de técnicas. Digamos que es un método de observación, pero es un método de observación directa o inmediata. Y lo que se propone es el estudio de determinados aspectos de la vivencia y de la conducta. Este es muy empleado porque es muy sencillo de emplear, es simple, es fácil, es rápido, y si se emplea sin un espíritu crítico, o si se evita la formulación y la disposición de las preguntas, nos va a conducir a resultados, si nosotros interferimos en estas preguntas, digamos, nos va a llevar a resultados que no van a tener la mejor validez, ¿sí? Por otro lado tenemos el método correlacional, que consiste en poner en relación dos o más elementos a estudiar, ¿sí? Entonces correlacionamos los resultados que nos dan esos dos elementos e inferimos, ¿sí?, una respuesta en función de esos dos elementos. Por ejemplo, podemos plantear el rendimiento académico y el aprendizaje escolar, ¿sí? Cómo interactúan el rendimiento con el aprendizaje, y podemos decir que a mayor rendimiento tenemos mayor aprendizaje en un estudiante en determinada circunstancia, tiempo y demás. Por otro lado tenemos el método clínico. Este método es el método que fue inventado de alguna manera por Piaget cuando empezó a hacer todo lo que tiene que ver con el estudio de la inteligencia en los niños. Tenemos también el estudio de casos. Dentro del estudio de casos vamos a hablar de tres tipos de estudios, que es el descriptivo, que es el explicativo y es el caso como base del pronóstico. En el estudio descriptivo de casos, al plantear un estudio más bien empírico, es generalmente recomendable basar el trabajo, digamos, sobre un modelo teórico ya existente. ¿Esto qué significa? Nosotros nos tenemos que basar en... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Les pido que lo apaguen, así no interfieren en lo que vamos diciendo. Les decía que en el estudio descriptivo de casos, nosotros nos tenemos que basar fundamentalmente en una teoría, que es la que nos va a llevar a determinadas conclusiones, ¿sí? Tenemos que buscar un modelo teórico existente. Yo, cuando hablo de un modelo teórico, por ejemplo, nosotros antes veíamos, tenemos el modelo psicoanalítico, o tenemos el modelo cognitivo, ¿sí?, o el modelo psicosocial. Yo me voy a basar en uno de estos modelos para hacer mi estudio de caso y hacer toda la correlación correspondiente en base a un modelo. Si yo empiezo a mostrar, a mezclar estos modelos, voy a terminar tal vez con contradicciones, porque cada modelo teórico puede presentar contradicciones con otro modelo, ¿sí? Ya sea porque su objeto de estudio es diferente, porque su método de estudio es distinto, ¿sí? Tenemos el estudio de casos explicativo, donde el investigador lo que desea es, en general, continuar un proyecto, pero a un nivel mucho más profundo, que no sea solamente la descripción, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tratar de saber por qué el objeto es tal como es, por qué está como está, ¿sí? Y este conocimiento lo que hace es ayudar a resumir
todo lo que es sabido acerca de ese objeto. Ayuda a poder ver al objeto en su contexto y en una perspectiva histórica, no solo en un momento dado. Nos permite encontrar las razones o poder explicar el fenómeno de distintas maneras. Y por último tenemos el estudio de casos como bases del pronóstico, ¿sí? Y esto tiene que ver cuando el propósito del estudio de casos es ayudar a pronosticar el futuro del objeto o de ese fenómeno. Entonces, vamos a tener primero que tenemos que definir qué características de ese estado futuro de cosas, en qué características estamos interesados, ¿sí? Hacia el futuro. Entonces, tienen que ser incluidos en ese pronóstico que nosotros queremos tratar de llegar. Los datos recientes sobre estos, obviamente, son de importancia como una base para poder predecir a futuro qué es lo que puede pasar. Y por último, tenemos las autobiografías, es decir, la historia de vida, que a diferencia de lo que es una entrevista estructurada, cuando hablamos de una entrevista estructurada estamos hablando de una entrevista en la cual nosotros armamos preguntas específicas y no nos salimos de esas preguntas. Guiamos a nuestro entrevistado a responder específicamente eso que le estamos preguntando. En este caso, en la autobiografía o en la historia de vida, se intentan realizar preguntas que son totalmente abiertas, ¿sí? Que son preguntas en mayor profundidad, donde dejamos que el otro haga un relato como mucho más profundo en función de aquellas pequeñas preguntas que son como ayudas para que la persona pueda explayarse y relatar. Es decir, que se trata de entrevistas que son más flexibles, más dinámicas, no son tan directivas, son entrevistas abiertas, ¿sí? A veces implica encuentros reiterados, cara a cara, entre quien está haciendo la investigación y el informante. Estos encuentros van dirigidos hacia lo que es la comprensión de la perspectiva que tienen los informantes respecto de sus propias vidas, de sus experiencias o de sus situaciones como tal, como las expresan en sus propias palabras. ¿Quedó claro hasta ahí los métodos? Sí, sí, vamos ahí. Bueno, sigamos entonces. Poco después entonces de la aparición y de la consolidación de la psicología como ciencia o de la psicología experimental, empieza la fragmentación, como yo les decía antes, ¿sí? Y esta fragmentación se da en distintas escuelas, es decir, en distintas miradas acerca de la psicología y del objeto de estudio de la psicología. Por un lado, ahí está la amplitud de la temática de la psicología, que es tan grande que resulta imposible que una sola escuela abarque todas las temáticas desde una perspectiva única. Pero además porque la dualidad que acompaña a la psicología entre la parte experimental y la parte humanista implica como una ruptura inexorable, ¿sí? Frente a todo esto, lo primero que se intenta explicar de alguna manera es la temática del desarrollo humano, ¿sí? Y el desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas que tienen que ver con el desarrollo físico, con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo emocional y con el desarrollo social. Aunque cada dimensión pone de relieve un aspecto particular del desarrollo, hay una interdependencia de todas las áreas. No es que somos un desarrollo físico por un lado, un desarrollo emocional por el otro y social por el otro. Todos están relacionados y vinculados entre sí, pero es importante que tengamos en cuenta que estas 4 dimensiones hacen al desarrollo humano. Podemos decir entonces que el desenvolvimiento y la constitución de cada uno de nosotros como sujetos únicos es el proceso de esta interacción y de esta interdependencia. Por otra parte, además de estos factores o de estas dimensiones,
existen factores que son determinantes para el desarrollo humano, que tienen que ver con factores que son biológicos, factores que son psicológicos, factores que son socioculturales y factores que tienen que ver con el ciclo vital, ¿sí? Todos estos factores determinan el desarrollo humano. Entonces, las aproximaciones teóricas lo que hacen es intentar explicar cómo se da este desarrollo humano y la importancia que tiene en la vida de los individuos. Frente a esto, existen distintas teorías que hablan o que dan cuenta del desarrollo humano. Nosotros vamos a hacer hincapié en 3 teorías, pero hay muchas más, ¿sí? En relación a esto, podemos decir que el objeto fundamental de las teorías del desarrollo es poder explicar la conducta y el desarrollo humano y sirven como base para la investigación. Ninguna de estas teorías es suficientemente amplia para explicar todos los aspectos involucrados que veíamos recién en la constitución del ser humano. Algunas dan más importancia a los factores internos, es decir, a los factores biológicos, y otras le dan más importancia a los factores externos, es decir, a los factores ambientales en el desarrollo del sujeto. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la mayoría de los psicólogos creemos, y me incluyo, es que ambos factores, tanto los biológicos como los ambientales, es decir, la naturaleza y la crianza, juegan un papel fundamental en el momento del moldeamiento de la mente y de la conducta humana. Vamos entonces a estas 3 teorías que nosotros elegimos porque son las más abarcativas para poder desarrollar. Una de ellas es la teoría freudiana, ¿sí? Que es la teoría psicodinámica. Freud va a plantear que el desarrollo está determinado en gran medida por la forma en la que las personas resuelven los conflictos que enfrentan en distintas edades, ¿sí? Pone en primer plano los factores biológicos e innatos y subraya la importancia de la maduración física en lo que es la interacción del niño con los demás y la importancia de los instintos, o sea, de estas motivaciones y conductas naturales y espontáneas. Esta teoría lo que hace es afirmar que a medida que crecemos pasamos por 5 fases que son críticas, ¿sí? Donde nuestro impulso sexual, es decir, la libido, que es esa energía, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Estas fases se denominan la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase latente y la fase genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases es traumática, podemos desarrollar entonces fijaciones más adelante, como son las neurosis, las dependencias, las adicciones o la depresión. Cuando hablamos que sea traumática, de lo que estamos hablando es que la finalización de cada una de estas fases sea traumática, que no haya tenido un buen cierre cada una de estas fases, ¿sí? Entonces lo que Freud va a decir es que nos quedamos como fijados en aquella fase. En la fase oral, que va del nacimiento al primer año, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos, pero fundamentalmente el placer proviene de succionar el pecho de la madre o de la mamadera, ¿sí? Vieron que los chicos en el primer año de vida todo se lo llevan a la boca, todo lo conocen a través de la boca, ¿sí? De la succión. Pero esta libido está puesta en el pecho materno. El conflicto que ocurre va a ser en el momento del destete de este cuidador principal, ¿sí? Es tomar distancia de aquel que nos cuida. Si este hecho es traumático, ¿sí? Si no hay posibilidad o si es anticipadamente, anticipadamente no significa que un niño que estaba tomando el pecho porque la mamá no tiene más leche, no puede tomar más pecho, eso es traumático, ¿sí? Porque eso se sustituye a través de la mamadera, pero tiene que ver con el calor energético que la madre le pone a ese momento de amamantamiento, con mamadera o con el pecho materno, ¿sí? Esto
Cuando hay un buen desarrollo, pasamos después del año a la fase anal, ¿sí? Que va más o menos entre el año y los 3 años. El enfoque principal de nuestra libido es el control de los esfínteres. Si en esta etapa, volvemos a lo mismo, hay serias dificultades en el control de los esfínteres, según las imposiciones externas, y esto queda como un desarrollo traumático, nos quedamos fijados en esta etapa anal. Después viene lo que es la etapa fálica, ¿sí? La etapa anal da paso a la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años aproximadamente. Nuestra libido se vuelve ya a lo que son nuestros genitales. Vieron que es el momento en que el niño descubre sus genitales, descubre la diferencia, la niña descubre que no tiene pito, ¿sí? Es decir, que no tiene el falo, ¿sí? Y a medida que vamos descubriendo estas diferencias entre el sexo femenino y el sexo masculino, se da lo que desde el psicoanálisis se llama la etapa del complejo de Edipo. Una mala resolución del complejo de Edipo, ¿sí? Hace que quedemos fijados a esa fase fálica. La resolución de la etapa del complejo de Edipo nos va a dar pie a lo que es la fase de latencia. La latencia va entre los 7 y los 13 años, donde la libido se suprime, esta energía sexual, ¿sí? Se suprime a medida que esta energía se va como sublimando en lo que es el desarrollo de las habilidades para la vida diaria. Entonces nuestro superyo se fortalece y nos empezamos a identificar con lo que son los valores sociales. Finalizada esta etapa, a partir de los 13 años, ¿sí? Y durante el desarrollo de la pubertad hasta la muerte, es la etapa genital, ¿sí? Es decir, que una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos ya el interés por lo que es la pareja sexual. Esto es la teoría freudiana. Obviamente que acá está súper sintetizada, no es para que sepan otra cosa, porque es muy compleja, es muy larga, son años de estudio para poder entenderla de manera completa. Con que ustedes tengan conocimiento básicamente dentro de lo que es la teoría del desarrollo, estas etapas que plantea Freud, es suficiente. Vamos ahora a otra de las teorías del desarrollo que tiene que ver con la teoría psicosocial de Erikson. Erikson lo que hace es afirmar que todo lo que crece tiene un plan preestablecido que determina el desarrollo de las partes. Y va a decir que la personalidad humana se desarrolla en 8 etapas predeterminadas entre el nacimiento y la muerte. Y él va a decir que si superamos con éxito todas las etapas, nos desarrollamos como personas mentalmente sanas. El fracaso en cualquiera de estas etapas causa carencias mentales, como la culpa, la desconfianza, y este supuesto fracaso nos va a acompañar toda la vida. Va a decir también que el desarrollo de la personalidad va a estar determinado por la interacción de un plan interno y las demandas sociales externas. Estas 8 etapas las va a plantear, no las vamos a desarrollar ahora porque es muy amplio y complejo, va a plantearlas como dicotomías u opuestos, ¿sí? Entonces el opuesto tiene que ver con cómo finaliza esta etapa, es decir, si yo en el transcurso de mi etapa la cumplo de manera satisfactoria, ¿sí? Voy a obtener, por ejemplo, en el nacimiento, ¿no? Del nacimiento al año, que él habla de la confianza básica frente a la desconfianza básica, si yo logro, porque mi apoyo de entorno y mi apoyo social me ayuda a obtener esta confianza, ¿sí? Mi desarrollo psicosocial a futuro va a ser de una persona con confianza. Ahora, si yo durante ese desarrollo no adquiero mis habilidades para sostener mi confianza, ¿sí?
toda mi vida voy a tener como esta tendencia a desconfiar de todo lo que me rodea. Entonces están como estos opuestos. Después plantea que de los 2 a los 3 años es la etapa de la autonomía frente a la vergüenza o a la duda. Entre los 4 y los 5 años tiene que ver con la iniciativa frente a los sentimientos de culpabilidad. Entre los 6 y los 11 años tiene que ver con la industriosidad frente a la inferioridad. Entre los 12 y los 18 años es la etapa de la identidad frente a la confusión de papeles. El joven adulto es la etapa de la intimidad frente al aislamiento. En la edad mediana tiene que ver con la creatividad frente al estancamiento. Y en la vejez tiene que ver con la etapa de la integridad frente a la desesperación. Entonces, todas estas etapas tienen que ver con cómo se fueron resolviendo en cada uno de estos momentos. Cuanto mejor los resuelva, Erikson va a decir que vamos a tener una vida mental sana. Cuanto peor los resuelva, más dificultades vamos a tener. Por último, vamos a hablar de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, que es otra forma de abordar el desarrollo, ¿sí? Y de estudiar los procesos del pensamiento y de la construcción del conocimiento. Acá la clave es lo que piensan las personas y cómo cambia con el paso del tiempo. Piaget recurre a lo que es el enfoque cognoscitivo, ¿sí? Cognoscitivo, acuérdense que es de aprendizaje, y se centró sobre todo en los estadios del desarrollo. Él subraya lo que es la importancia de la maduración biológica en el proceso del pensamiento, ¿sí? Y va a decir que el pensamiento y la capacidad de conocer van a depender del grado de madurez y del grado de desarrollo. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo integrado y supone además que la actividad biológica y la actividad psíquica tienen un denominador común, uno de los cuales sería el concepto de adaptación. Él lo va a plantear como que este proceso es el proceso de asimilación y acomodación. Eso es la adaptación. El organismo humano lo que hace es adaptarse al ambiente por medio de mecanismos biológicos. Y de manera análoga, nos adaptamos al ambiente en este proceso de crecimiento intelectual. Ahí están los dos aspectos, tanto el biológico como el psíquico. La secuencia entera, digamos, de cambio en el desarrollo cognitivo se va a deber a un proceso que es gradual de adaptación a las experiencias. Y Piaget lo que subraya es la función del aprendizaje, lo mismo que la función biológica, pero hace mucho hincapié en esta adquisición del aprendizaje. Y va a decir que, digamos que la adquisición de las capacidades cognitivas es una interacción del nivel de madurez del niño y de las experiencias directas del aprendizaje. Entonces él va a plantear 4 etapas en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Y va a hablar que la primera etapa va del nacimiento a los 2 años, que es una etapa sensorio-motora. De los 2 a los 7 años es una etapa preoperacional. De los 7 a los 11 años es la etapa de las operaciones concretas. Y de los 11 a los 14 años es la etapa de las operaciones formales. ¿Vamos bien hasta ahí con la teoría del desarrollo? Sí, sí. Bien. Vamos a pasar entonces a lo que es la teoría psicoanalítica y cómo la teoría psicoanalítica hace como una ruptura dentro de todas las corrientes psicológicas, planteando lo que es la conformación, la formación y el estudio del aparato psíquico. Para comprender el funcionamiento del aparato psíquico, Freud lo que hace es elaborar un modelo teórico para poder describir los fenómenos mentales
a través de lo que él denominó la metapsicología. Y la denominó así por ser fundamentalmente una perspectiva psicológica sobre estos fenómenos que van más allá de lo que es la experiencia consciente. Entonces abarca, digamos, diferentes enfoques o puntos de vista y utiliza para ello lo que es el enfoque dinámico, el enfoque económico, el enfoque estructural y el enfoque genético. El enfoque dinámico fundamentalmente lo que hace es considerar a los fenómenos psíquicos como el resultado de la aparición recíproca, digamos, de fuerzas. Fuerzas que tienden a las descargas y fuerzas que tienden o que pueden ser inhibitorias, se oponen a la descarga. Y estas fuerzas son lo que él después va a teorizar en la teoría de las pulsiones, ¿sí? Que se van a diferenciar de lo que es el instinto. Las pulsiones, así rápidamente, podemos decir que son un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Es un representante psíquico de lo que son las excitaciones nacidas en el interior del cuerpo y que lo que hacen es alcanzar al psiquismo con una medida de exigencia del trabajo que se le impone al psiquismo como consecuencia de la relación entre lo psíquico y lo corporal. El fin de la pulsión es la descarga, ¿sí? Y puede buscar, digamos, diferentes caminos para poder lograrlo. Plantea entonces la hipótesis según la cual los procesos psíquicos consisten en la circulación y la distribución de esta energía cuantificable, es decir, energía funcional, es decir, que son susceptibles de aumento o de disminución. Por otro lado tenemos el enfoque económico, que lo que considera de alguna manera es como un origen histórico en el desarrollo del fenómeno psicológico. Este enfoque económico podemos decir que es el adjetivo correspondiente a la energía, ¿sí? Y refiere a esta distribución que se hace de la energía, de la libido. Y esta energía se puede incorporar a una estructura y se le va a llamar energía ligada, que puede moverse de una estructura a otra, o puede ser descargada a través de una acción. Por otro lado, dijimos que tenemos el enfoque genético. Este enfoque lo que nos propone es el concepto de series complementarias para poder explicar el desarrollo, fundamentalmente lo creó para explicar el desarrollo de las neurosis, que tenía que ver con una de las condiciones de salud o de enfermedad mental. Las series complementarias están compuestas por 3 series, ¿sí? La primera serie que tiene que ver más que nada con los factores hereditarios y los factores congénitos, es decir, con la constitución del sujeto. La segunda serie tiene que ver con lo que son las experiencias infantiles, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años, ¿sí? Donde acá se van a sumar la primera serie más la segunda serie y nos va a dar esta disposición o no a enfermar. Y la tercera serie, o podemos decirle el factor desencadenante, va a tener que ver con ese evento o con ese suceso que va a actuar como una disposición a enfermar. Por último tenemos el enfoque estructural, que es donde nosotros en la materia hicimos un poco más de hincapié, donde Freud nos propone 2 modelos de funcionamiento psíquico que son complementarios, que tienen que ver con la primera tópica o modelo topográfico del 1900, ¿sí? Si se acuerdan, es donde él plantea el sistema inconsciente, el sistema preconsciente y el sistema consciente. Y una segunda tópica, ¿sí? O modelo estructural, que es del 23, de 1923, donde él va a plantear el ello, el yo y el superyo. Vamos a adentrarnos entonces en la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. La primera tópica es una tópica psíquica que se refiere fundamentalmente a regiones del aparato psíquico, ¿sí?
Esto tiene que ver con que las cargas energéticas se desplazan por estas regiones diferenciadas que le van a dar una cualidad particular. Entre cada una de estas regiones hay barreras o censuras, ¿sí?, que van a limitar el pasaje de aquellos elementos que generan displacer para que pasen o no a una de estas regiones. Entonces tenemos al sistema inconsciente, que se accede de manera indirecta a través de los sueños, de los chistes, de los síntomas, de los actos fallidos, ¿sí?, porque su contenido es como arcaico, gran parte nunca fue consciente y por otra parte alguna vez lo fue y se vio desalojado del consciente por provocar displacer y entonces es reprimido. En este sistema radican lo que son las pulsiones que se van a manifestar a través de las emociones, a través de las palabras y a través de estos actos que previamente pasaron por deformaciones o por disfraces impuestos por la censura, porque si pasan de manera directa, es tal el displacer que generan que terminamos enfermando, ¿sí? Por lo tanto, se rige por el proceso primario. Por otro lado, tenemos el sistema preconsciente, ¿sí? Este se halla ubicado entre el sistema consciente y el sistema inconsciente. Su contenido tiene que ver con el reservorio de impresiones que van a proceder del exterior y que radican en él como representaciones verbales, como la palabra. Está regido por el proceso secundario y tiene que ver fundamentalmente con la elaboración de una sucesión cronológica en lo que son las representaciones. Posee una lógica del pensamiento comprensible. Tiene que ver con un factor causal, es decir, que existe una sucesión entre fenómenos, ¿sí?, digamos, esta relación causa-efecto. En el estado de vigilia cumple con la actividad de pensar, la que nos permite reflexionar y pensar. Nos permite también diferenciar la realidad de la fantasía, es decir, que se rige por lo que es el principio de realidad. Y lo que hace es buscar postergar la descarga por diferentes caminos. Por último, tenemos el sistema consciente, que se lo plantea, digamos, de alguna manera como un órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo externo, con la capacidad de percibir estímulos internos o externos, ¿sí? Lo que hace es realizar el examen de la realidad de dónde provienen estos estímulos. Y posee de alguna manera un dispositivo detector o amortiguador de los estímulos que lo que hace es protegerlo de ciertas excitaciones o estímulos que podrían perturbar el equilibrio dada la intensidad de ese estímulo. Entonces lo podemos decir como un estímulo externo intenso, lo detecta, lo amortigua y lo transmite. ¿Estamos bien hasta ahí con la primer tópica? ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Vamos a hablar ahora, ¿se acuerdan que yo les dije hace un ratito que entre la primera tópica y la segunda tópica, Freud plantea la teoría de las pulsiones, ¿sí? Porque lo que va a decirnos es que la pulsión nunca pasa a ser objeto de la conciencia. Lo que pasa a ser objeto de la conciencia es la representación de esa pulsión. Es decir, que sale hacia afuera como un estado afectivo, como un estado de ánimo. Los afectos y los sentimientos son procesos de descarga percibidas como sensaciones. Entonces el afecto es descargado directamente desde el inconsciente. Si este afecto es descargado desde el inconsciente es porque viene del malestar y se transforma en angustia. Una pulsión supone un esfuerzo, es decir, es una fuerza o es un motor, y a medida que la exigencia del trabajo, de este esfuerzo que la pulsión representa, vamos a plantear que tiene una meta, que tiene un objeto y que tiene un destino.
La meta tiene que ver con la satisfacción que se alcanza cancelando el estado de la estimulación en la fuente de la pulsión. El objeto va a ser aquello por lo cual puede alcanzar la meta. La fuente es ese proceso somático interior a un órgano o a una parte del cuello, del cuerpo, cuyo estímulo es el representado. Lo que podemos decir entonces que el destino de una pulsión es o la satisfacción plena, o la represión, o la formación sustituta, ¿sí? La satisfacción plena es, cuando tenemos una satisfacción plena de la pulsión, intentamos repetirla, ¿sí? Porque nos genera una vivencia satisfactoria. Podemos sublimar esa pulsión, ¿sí? En un objeto y en una meta que van a sufrir un cambio. Se satisface en una operación no sexual. Recordemos que toda la teoría de Freud tiene que ver con la teoría sexual infantil, ¿sí? Entonces, como esta cuestión no la podemos poner de manifiesto todo el tiempo, ¿sí? Porque ahí estaríamos dentro de una patología, por ejemplo, la perversión, tenemos que sublimarla, ¿sí? Para poder ponerla o llevarla adelante en momentos determinados que tienen que ver a partir de una elección sexual, una elección de pareja, ¿sí? Poder llevarla adelante en la intimidad. Entonces, durante el resto del tiempo lo que hacemos es sublimar esa energía pulsional en otra cosa. Puede ser en el estudio, en el trabajo, en la actividad física, en un montón de metas que tenemos para poder ir sublimando esa pulsión. Y tenemos por otra parte la represión. De alguna manera lo que hacemos es reprimir esa energía pulsional que quiere salir todo el tiempo, reprimimos, y cuando reprimimos podemos tener lo que se llama una formación sustitutiva, ¿sí? Y generar síntomas. Por otro lado podemos plantear dos tipos de pulsiones: pulsión de vida, pulsión de muerte. La pulsión de vida lo que hace es conservar esas unidades vitales existentes, ¿sí? Que se construye a partir de unidades más amplias, y la típica de pulsión de vida es la pulsión sexual. Por otro lado tenemos la pulsión de muerte, que tiende a un estado anterior, ¿sí? A lo no vivo. La libido queda como neutralizada, derivándolo al exterior, y una parte actúa en la función sexual, en el caso, por ejemplo, del sadismo, o puede actuar, ¿sí? Si queda ligada libidinalmente dentro del organismo, puede actuar como el masoquismo primario erógeno. ¿Sí? A partir de esto vamos a plantearnos entonces la segunda tópica, ¿sí? Entendamos que estas tópicas no se excluyen, no son cuestiones que van de un extremo al otro, sino que se complementan y se integran, ¿sí? En tres instancias o dimensiones. En este caso tenemos estas tres dimensiones, tienen que ver con el ello, con el superyo y con el yo. El ello tiene que ver con que su contenido es lo heredado, ¿sí? Lo que se trae del nacimiento, lo que ya está establecido, es, digamos, ese reservorio de energía psíquica. Y está formado por las pulsiones y por los deseos. Por lo tanto, está íntimamente ligado a lo biológico. Tiene que ver con una cualidad totalmente inconsciente y se reconoce de manera indirecta su presencia. Se rige por el principio primario, ¿sí? Y coexisten pulsiones y deseos sin excluirse mutuamente. Por otro lado tenemos el yo, ¿sí? Que es una parte modificada del ello, pero que está en contacto con la realidad. Se va desarrollando en los primeros años de vida y es, digamos, la parte más ejecutiva de la personalidad. Como funciones del yo podemos decir que es el receptor de los estímulos externos y de los estímulos internos, y su principalmente es el de conciliador. Concilia las exigencias de las
estructuras de la realidad, ¿sí? Con lo interno, con lo que quiere el ello, ¿sí? Y lo que nos va a decir después el superyo. Se rige por el principio de realidad, por lo tanto, por lo que es el proceso secundario. Y por último tenemos el superyo, que tiene que ver con el resultado de la incorporación por parte del yo de lo que son las normas, los valores ideales, las prohibiciones, tanto de nuestros padres como de la sociedad. Se forma a partir de los 5 años y la función tiene que ver con esta conciencia moral y de autoobservación. Tiene una función netamente crítica y si no cumplimos con las pautas que nos da el superyo a partir de las pautas sociales y de los mandatos familiares, empezamos a tener los sentimientos de culpa. Por eso el yo es este mediador y este conciliador entre un ello que es puro deseo, pura pulsión, y un superyo que es pura represión. Terminado aquí entonces con la teoría freudiana, ¿quedó claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? Quedó claro para mí, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver con el proceso de socialización. Cuando hablamos del proceso de socialización estamos hablando de que transcurre durante toda la vida de un individuo, ¿sí? Pero también podemos mantener como una distinción conceptual de 2 etapas de socialización. Una etapa que es lo que llamamos la socialización primaria y una etapa que tiene que ver con la socialización secundaria. En términos generales, como el proceso tiene que ver con este proceso en el cual los individuos van a incorporar normas, van a incorporar roles, valores, actitudes, creencias, a partir del contexto sociohistórico en el que se encuentra a través de diferentes agentes de socialización, como son la familia, los medios de comunicación, los grupos de pares, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, etc. ¿Sí? Cuando hablamos de socialización primaria, corresponde a lo que es la introducción del individuo en la sociedad, es decir, a esa internalización por parte del sujeto de un mundo objetivo, social, construido por los otros significativos para ese sujeto, que son los encargados de esta socialización. Generalmente se suele dar a la familia este papel de agente socializador primario de manera prácticamente exclusiva. Por el otro lado tenemos la socialización secundaria, que se va como a constituir en ese proceso que introduce al individuo en nuevos roles y en nuevos contextos de su sociedad, incluyendo particularmente lo que se dice los mundos o los submundos institucionalizales, que van a depender, por ejemplo, de la estructura social y de lo que se llama la división del trabajo. En estos submundos circulan pautas de acción generalizados, es decir, roles, con conocimientos tácticos, rituales, mitos, legitimadores, cuestiones semánticas propiamente dichas, entre otras, que en muchos casos suponen una contradicción parcializada con respecto al mundo objetivo de la socialización primaria, ¿sí? Este proceso de socialización impacta de manera diferente en cada individuo en la medida que cada persona va a asimilar estos contenidos y patrones de comportamiento de acuerdo a su trayectoria, ¿sí? A su trayectoria diferencial tanto a nivel personal e interpersonal o grupal como sociocultural. En este sentido, podemos decir o se suele entender a la individuación como un proceso que es complementario de la socialización, que comprende la formación de lo que se llama identidad. Así entendido, el proceso de socialización va a ser el resultado de la interacción de factores individuales, grupales y sociales.
La socialización entonces lleva consigo dos aportaciones fundamentales para el desarrollo psicosocial del individuo, y va a suministrar las bases para lo que es una participación eficaz dentro de la sociedad y hace posible la existencia de la sociedad. Dentro de, como decíamos antes, dentro del proceso de socialización, dentro de la socialización primaria tenemos la familia, que va a ser ese agente de socialización primordial que constituye uno de los principales agentes de socialización, en la medida en que los padres e hijos van a funcionar como un sistema biopsicosocial que va a tener por objeto asegurarse, responder las demandas sociales, de alguna manera de formar una familia, ¿sí? Dada la necesidad humana de relacionarse con otros, que en el caso de los padres a los hijos va a suponer esta necesidad de poder protegerlos, nutrirlos, expresarles sus afectos e incorporarlos a la sociedad. Por otro lado tenemos el grupo de pares, ¿sí? Que es un conjunto de individuos que comparten categorías sociales comunes y ciertos ámbitos de interacción en tanto grupo. Así es como durante la infancia los grupos de pares se componen principalmente de lo que son los compañeros de clase en la escuela, ¿sí? Mientras que en la adolescencia y en la juventud lo hacen de personas que comparten actividades, intereses o un mismo estatus socioeconómico. Si bien la socialización en el grupo de pares suele tener lugar en la escuela, de acuerdo también al nivel socioeconómico, los niños suelen invertir una buena parte de tiempo en otros ámbitos, en la calle del barrio, en ámbitos públicos, en las plazas, en instituciones dedicadas a la socialización, como son los clubes, ¿sí? Las iglesias, los centros comerciales, etc. Por otro lado tenemos, como otro grupo de socialización importante, la escuela, ¿sí? Que la educación representa una influencia importante en el proceso de socialización, aunque sus características particulares y el grado de influencia puede variar de acuerdo a cada sociedad y a cada cultura, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un marco de socialización estrecha, los estudiantes se van a encontrar como más presionados para la obediencia y la conformidad. Ahora, si estamos en un sistema más amplio, se suelen promover como conductas más individualistas y prestar mayor atención al desarrollo individual de cada estudiante. Por otro lado, tenemos también como factores que influyen al proceso de socialización a los medios de comunicación, que también tienen una incidencia, ¿sí? Fundamental. Y esta incidencia, al igual que en la escuela, va a estar influenciada según las restricciones legales o no que pueda haber, ¿sí? En función de qué contenidos son aptos y están dirigidos y son factibles de transmitir en función de las edades de aquellos que reciben esta comunicación. Finalmente tenemos como un agente en el proceso de socialización la Internet, ¿sí? Que tiene que ver con estas nuevas generaciones de jóvenes que viven en una socialización diferente a las anteriores y que está, digamos, relacionada a un especial uso de las tecnologías, por medio de la cual, digamos, ellos se enfrentan a nuevos mundos de experiencia que van a modificar el cómo se construyen las relaciones sociales y qué tipo de competencias sociales se incorporan. Podríamos decir que se vivencia una informatización que está comprendida por lo que es la disolución de los vínculos clásicos, ¿sí? Tales como los que se obtienen en la escuela, en la familia o en el barrio, ¿sí? Y hay como un desanclaje, siendo esto como la postergación del aprendizaje de lo que son las competencias sociales clásicas,
¿sí? Que se reproducen en esos contextos. Como resultado de estas nuevas intervenciones o de estas nuevas formas, los individuos lo que aprenden es a manejarse con conexiones como más distendidas con el otro, que les permiten una mayor libertad de elección, es decir, hay como un marco de socialización más amplio y diferente en la forma de vincularse. Frente a todo esto que tiene que ver con los procesos de socialización, podemos hablar de lo que son las representaciones sociales. Y estas representaciones sociales tienen que ver con modalidades específicas de conocimiento de lo que es el sentido común, que se construyen en los intercambios de la vida cotidiana. Es decir, que se trata de fenómenos que están producidos en forma colectiva y que ocurren en la intersección entre lo psicológico y lo social. El concepto de representación social lo que hace es descubrir como un nuevo ámbito de acción para lo que es la ciencia social contemporánea. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir la posibilidad conceptual de descubrir en el seno de las culturas actuales cuáles son las visiones que tiene cada cultura, qué visión tiene la mujer y el hombre común, ¿sí? Que si bien pueden ser no científicas, son formaciones cognitivas legítimas que tiene una función precisa en lo que es la orientación de los comportamientos y de la comunicación entre los individuos y entre los grupos. El concepto y la teoría de las representaciones sociales se refiere entonces a formas o modalidades de conocimiento social mediante las cuales las personas interpretamos y pensamos nuestra realidad cotidiana. De manera que estas representaciones pueden ser imágenes que condensan un conjunto de significados, pueden ser sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede e incluso dar un sentido a lo que es inesperado. Estas son categorías que sirven para clasificar lo que son las circunstancias y los fenómenos y a los individuos con los que tenemos algo que ver. ¿Sí? Son teorías que nos permiten establecer como los hechos sobre ellos. Hasta acá con lo que tiene que ver con la representación social, con la socialización, con el proceso de socialización, y en todo este proceso no podemos dejar de hablar con lo que tiene que ver con los grupos y la dinámica de grupos. La dinámica de grupos tiene que ver con una disciplina psicosocial que lo que va a hacer es analizar y estudiar la formación, el desarrollo, los problemas, las fuerzas y las relaciones de interdependencia que ocurren dentro de un grupo. El grupo va a ser ese conjunto de personas que tienen unos objetivos en común, con un sentimiento de identidad, organizados y con valores que son compartidos, que mantienen unas como relaciones personales mínimas y de comunicación. Por lo tanto, también un grupo es un componente para que sus miembros puedan ser ellos mismos, ¿sí? Los que participan activamente en sus propios cambios, tanto a nivel personal como grupal, con el objetivo último de que el espacio sea lo más saludable posible a cada uno de sus miembros. Existen diferentes tipos de grupos, y podemos distinguir, atendiendo a varios criterios, los siguientes, digamos, los siguientes tipos o las siguientes características de grupos. A partir de los objetivos podemos hablar de un grupo formal o de un grupo informal, donde el grupo formal es un grupo que está organizado, con objetivos que son explícitos, mientras que el grupo informal es aquel que sus objetivos son implícitos. A partir de la estructura podemos hablar de grupos espontáneos o de grupos institucionalizados. A partir de las influencias podemos hablar de grupos de permanencia o de grupos de referencia. Atendiendo al tamaño podemos hablar de
grupos pequeños, donde se da una relación más directa y constante entre todos los miembros, o grupos medianos, donde se da una relación directa más esporádica, o de los grupos grandes, donde la relación directamente no es en forma directa. Otros elementos que nos ayudan a conocer con qué tipo de grupos estamos trabajando es la característica del grupo anárquico, que tiene que ver con la ausencia general de normativa y de requisitos formales, tienen que ver con un ambiente informal, distendido, donde hay como oscilaciones en el número de sus miembros. Los miembros van y vienen según sus intereses. Tenemos el grupo autocrítico, que ya tiene que ver con una organización más férrea, donde hay una normativa estricta, donde se ejerce la disciplina y la jerarquización. Tenemos por otro lado el grupo democrático, que lo que hace es elaborar una normativa clara, que es aceptada por todos los miembros, donde hay una fluidez en la comunicación y hay una posibilidad de cambio en la jerarquía. Por último tenemos lo que es el grupo de trabajo, que el grupo de trabajo es el que va a centrar sus esfuerzos en lo que es la solución de un problema determinado. ¿Cuáles son las etapas en las que por las que atraviesa todo grupo? Todo grupo va a atravesar distintas etapas y conocerlas nos va a permitir también reflexionar y analizar en qué fase está el grupo y cómo se desarrolla o hacia dónde se dirige. Podemos distinguir fundamentalmente 5 etapas, en donde en la primera etapa tiene que ver con la inclusión y la seguridad en la situación o en la formación. ¿Sí? Es en la etapa en la que los miembros tratan de satisfacer sus necesidades de inclusión y se cuestionan qué va a ocurrir, quiénes son los demás, cómo son, cuál es mi puesto entre ellos, cómo me recibirán. Es la etapa en la que yo me quiero incluir a un grupo determinado. La segunda etapa tiene que ver con la estructuración, ¿sí? Que tiene que ver con el momento durante el cual se percibe la necesidad de una estructura. Durante esta etapa se definen responsabilidades, se toman decisiones, se analiza el liderazgo y el poder y se generan las reglas y las normas del grupo. La cuarta etapa tiene que ver con la autorregulación del funcionamiento del grupo. Es decir, que el grupo actúa y reflexiona sobre su acción, sobre si cumple o no sus metas, en función de qué resultados vayan teniendo, modifica si quisiera falta, ¿sí? Y se autorregula, y esta autorregulación va a depender del grado de madurez del grupo, ¿sí? Nos podemos encontrar, por lo tanto, con grupos más maduros o con grupos que están en el proceso de maduración. Y la quinta etapa es la disolución del grupo, y esto se debe a que por lo general los grupos tienen una vida limitada, ¿sí? Y la disolución puede deberse, por un lado, al fracaso, porque no llegaron a las metas, ¿sí? O no pudieron ponerse de acuerdo, o también puede tener que ver porque el programa previsto llegó a su fin, cumplió con esas metas o con lo propuesto. Todo grupo tiene ciertos objetivos y debemos como distinguir entre aquellos objetivos que son explícitos, que son todos aquellos que están definidos y son conocidos por los miembros del grupo, y objetivos implícitos, que son los que no están definidos explícitamente, no están indicados ni en forma consciente o son conocidos. Algunos de estos objetivos implícitos tienen que ver con las necesidades de estar en compañía, o de reducir la ansiedad, o de contribuir a establecer el autocontrol, o mantener la autoestima, o proporcionar apoyo, ¿sí? Eliminar la incertidumbre, reducir sentimientos de inseguridad que nos hacen pertenecer o no a un grupo determinado. Todo esto tiene que ver también con este concepto de cohesión del grupo.
y tiene que ver con la tendencia a mantenerse unidos y de acuerdo dentro del grupo. Los factores que van a favorecer, digamos, la cohesión tienen que ver con la existencia de objetivos motivadores, claros, concretos, evaluables, elegidos por los participantes con una cierta flexibilidad para poder reformularlos, ¿sí? Y por la satisfacción que producen los logros de estos objetivos. Por otro lado, tiene que ver con la comunicación auténtica entre los miembros del grupo, dentro de un ambiente que favorezca la satisfacción, digamos, de algunas necesidades básicas afectivas, que tiene que ver con poder expresar dentro del grupo sus sentimientos, los pensamientos, poder ser considerados valiosos, sentirse aceptados y sentirse comprendidos. Por otro lado, tenemos dentro de la cohesión del grupo la colaboración entre los miembros, ¿sí? El respeto entre los miembros y el cumplimiento de roles que son de responsabilidad y de tareas. Y por último tenemos lo que es el prestigio del grupo, ¿sí? Que va a ser conseguido a partir de los éxitos del grupo, que lo va a llevar al grupo a una adquisición de una identidad propia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Dentro de todo grupo existen roles, ¿sí? Roles que son más activos, roles que son menos activos, pero que los roles son aquellos papeles que una persona va a desempeñar cuando participa en la actividad de un grupo. El término rol se puede aplicar, digamos, de distintos modos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el rol esperado, ¿sí? Esto es lo que los demás esperan de quien lo ejerce. También puede ser un rol percibido, que tiene que ver con el conjunto de conductas que el ocupante de una de las posiciones determinadas cree que debe llevar a la práctica. O el rol ejercido, que puede ser diferente del rol esperado, ¿sí? o del rol percibido. Ese rol ejercido es lo que yo hago más allá de lo esperable o de lo que yo creo que debo hacer. Los roles que primordialmente debemos considerar a la hora de proponernos, de dinamizar un grupo, tienen que ver con los roles del cómo tiene que funcionar el grupo, ¿sí? Y los roles que deben desempeñar los miembros del grupo. Conocer estos roles nos permite comprender los éxitos y las dificultades de ciertos grupos, y como consecuencia de algunos comportamientos individuales podemos determinar quién va a ejercer un rol de líder de un grupo, quién va a ejercer un rol más facilitador y quién va a ejercer roles más negativos. Fundamentalmente tengamos en cuenta que el líder va a ser aquel miembro del grupo que ejerce una influencia sobre los miembros del grupo en una situación determinada. Va a ser el guía del grupo hacia lo que es la realización de los objetivos. Y podemos tener un líder informal o un líder formal, donde el líder formal es aquel que tiene las responsabilidades precisas e institucionales en el grupo. Y el líder informal es el que surge por aceptación implícita de los miembros del grupo. Las funciones de los líderes tienen que ver con poder coordinar, ¿sí? Esto implica hacer un esfuerzo en la síntesis y un esfuerzo en la armonización del grupo. También debe ser un organizador, es decir, que facilite las responsabilidades buscando las estructuras y las mediaciones de acción y los medios que pongan en acción al grupo. Debe ser el pensador que ayude a precisar los objetivos, ¿sí? Determinando cuál va a ser la política a seguir. Y debe ser competente, esto es, dar el ejemplo, ¿sí? para todos los demás. Entonces podemos decir que dentro de los roles también de los líderes pueden ser roles que son facilitadores o roles negativos.
El rol facilitador va a ser ese rol que nos va a facilitar la tarea y el buen funcionamiento del grupo. Ahora, el rol negativo va a tener que ver con ese rol que va a perturbar el buen funcionamiento del grupo desde el punto de vista del significado emocional negativo, ¿sí? Ya sea por intereses personales o por problemas personales con un otro. En general, los roles se desempeñan casi de manera espontánea, pero el conocimiento y el adiestramiento permite ser conscientes de nuestros roles, ser capaces de mejorarlos, corregir, ¿sí? Y fundamentalmente intervenir en aquellos casos donde los roles se transforman en esa energía negativa. Los roles es importante que estén relacionados con las motivaciones de los miembros del grupo. Y ahí es donde tenemos un rol centrado en la tarea. Cuando un miembro del grupo siente gran necesidad de logro, va a centrar su rol en la tarea a realizar. Y si no, cuando el rol está en el mantenimiento del grupo, es cuando un miembro del grupo siente esa necesidad de poder o esa necesidad de afiliación que va a centrar su rol en mantener y sostener el grupo. Vamos a ver, por último, los dos últimos puntos de los temas que vamos a incluir, que tienen que ver con el apego y con los vínculos, ¿sí? Cuando hablamos del apego, ¿sí? Estamos hablando que si hubiera que elegir un factor determinante para la salud mental y la vida emocional futura de cualquier ser humano, sin duda el más importante tiene que ver con el tipo de apego que ha desarrollado en los primeros años de la infancia el niño. Hablar de apego, digamos que es hablar de un vínculo humano por excelencia, ¿sí? Es tener en cuenta que el núcleo principal de cómo nos relacionamos con los demás en nuestra vida adulta se va a basar en gran parte en estas experiencias vividas en los primeros años con las figuras parentales, y que esto condiciona las relaciones afectivas posteriores de forma no determinante, pero sí de forma muy probable. Entonces podemos definir el apego como un vínculo afectivo que se forma con alguien especial, que persiste en el tiempo, que hace que se tienda a buscar la proximidad con esta figura y que es fácilmente observable en el primer año de vida de cualquier niño en cualquier cultura. La conducta que se observa en el apego no es exclusivamente humana, pero sí lo es el papel primordial que juega en la competencia autobiográfica afectiva, ¿sí? Fundamentalmente afectiva a lo largo del tiempo y afectiva futura en cuanto a lo que va a ser la calidad en las relaciones interpersonales, en la autoestima, en la salud emocional e incluso en los vínculos afectivos con los hijos y con el tipo de relación de pareja en la edad adulta. Este vínculo que se genera en los primeros años de vida tiene características esenciales. Es asimétrico, ¿sí? El adulto da y ofrece protección mientras que el niño busca, ¿sí? esa protección y ese afecto. Es decir, si nosotros pensamos en los vínculos adultos, estos vínculos son más simétricos, ya que ambas partes se supone que dan y reciben, ¿sí? Es decir, que es un vínculo más recíproco en la edad adulta. Por otro lado, este vínculo tiene un componente conductual, ¿sí? Se busca claramente la proximidad física, y esto es con la finalidad de obtener seguridad, ¿sí? Un componente cognitivo es otro componente fundamental, ¿sí? O esa evaluación constante de la situación, incluida la figura de apego. Y por otro lado tiene un componente que es afectivo, ya que está lleno de emociones asociadas con esa evaluación que se hace del vínculo, ya sea alegría, enfado, ansiedad. El apego tiene ciertos determinantes, ¿sí? Que juegan
un papel relativo en la formación de los vínculos afectivos, como el temperamento del niño, también las características del cuidador y también la continuidad en el tiempo son decisivos. Para generar un vínculo de apego, podemos decir que es necesario que haya un tiempo compartido con esa figura principal que debe ser estable, ¿sí? Ese vínculo debe ser estable, ese tiempo debe ser estable. Para que este tipo de vínculo sea sano, la madre o el cuidador debe tener la suficiente sensibilidad, tolerar la ansiedad, posibilitar esa accesibilidad y no ser excesivamente intrusiva, de forma que no interprete de manera rápida las manifestaciones del niño e invalide su experiencia subjetiva. Todas estas características van a favorecer el desarrollo de lo que es el apego seguro, como un factor protector frente a la vulnerabilidad psíquica. Quien más habló de lo que es la teoría del vínculo fue Pillon-Rivière, ¿sí? Que tiene como fuente principal para elaborar esta teoría lo que es la teoría de las relaciones de objeto que imperaba el discurso kleiniano a finales de los años 50. Melanie Klein fue una famosa psicoanalista de las primeras en trabajar desde el psicoanálisis con niños. Pillon-Rivière estaba como muy interesado en poner a prueba al psicoanálisis con las experiencias de lo que es el trabajo social y aseguraba que este trabajo le iba a proporcionar al psicoanálisis la verificación y la confrontación necesaria para poder contribuir en el desarrollo de lo que es la psicología social. Y él va a decir que es imposible realizar una labor en profundidad si se prescinde del método psicoanalítico, pero también es imposible que este método tenga una operatividad científica definida si no se lo confronta y verifica permanentemente con un trabajo social paralelo, digamos. Él va a plantear que las características, en cuanto a las características del vínculo, va a decir que el concepto de vínculo es la mínima unidad de análisis de lo que es la psicología social. ¿Qué significa esto? Significa que el objeto de estudio de esta no es el individuo, ¿sí? No es la persona o el sujeto mismo, como lo espera la psicología o el psicoanálisis, sino que es el vínculo que un sujeto pueda establecer con otro sujeto. En este punto, Pillon-Rivière da un paso más, va más allá de la psicología de las relaciones de objeto. En este tipo de psicología lo que interesa es la relación de un sujeto con un objeto en una relación unidireccional, en donde lo que se estudia es cómo el sujeto afecta al objeto. En cambio, Pillon-Rivière, desde la psicología social, hace de este vínculo entre un objeto, entre un sujeto y un otro, una relación bidireccional, ¿sí? De tal manera que lo que se estudia en la psicología social es cómo un sujeto se relaciona con un objeto sujeto y viceversa, cómo este objeto sujeto afecta al sujeto con el que establece el vínculo. Se puede definir entonces al objeto de estudio de la psicología social como el estudio de los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro, en la medida que se toma como un modelo o como un ideal, ¿sí? Auxiliar o semejante, objeto de amor y de deseo, como rival o enemigo. Todo esto, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con el apego, con la teoría del vínculo que va a generar Pillon-Rivière, nos va a plantear qué es el vínculo. Y el vínculo, entonces, es una condición de supervivencia. Es decir, que
Las condiciones de nacimiento son de tal grado de prematuración que es imposible que el recién nacido pueda sobrevivir sin la asistencia de este otro social. El otro ya tiene un carácter social por el solo hecho de asistir a este recién nacido. Pero esta condición de supervivencia va más allá de la simple asistencia de lo que son las necesidades básicas que garantizan la condición de supervivencia o que garantizan la vida del organismo del bebé. Entonces, podemos decir que todo niño que viene al mundo establece dos tipos de relaciones con esta madre o con este otro que lo auxilia. Y esto tiene que ver con que en todo vínculo hay como circuitos de comunicación y de aprendizaje. Por lo tanto, la teoría del vínculo de Pigeon-Rivière no solo se va a alimentar del psicoanálisis freudiano o kleiniano, sino que también va a tomar aspectos de otras teorías psicológicas y que le van a servir para poder establecer su ECRO, ¿sí? Es decir, su esquema conceptual referencial operativo. La noción de aprendizaje la va a tomar de la psicología conductista, ¿sí? De la que se va a apropiar junto con también con la teoría de la comunicación para convertirlas en dos de los aspectos importantes y objetivos de la investigación en su psicología social. De hecho, estos dos aspectos del vínculo se van a constituir en rasgos con los que va a definir cuándo el vínculo es normal. Y va a decir que la patología del vínculo va a tener mucho que ver con los trastornos que se van a presentar a nivel de la comunicación y a nivel del aprendizaje. Va a decir a su vez que el vínculo es una estructura compleja por varias razones. Y la primera es que hay más de dos elementos en el vínculo. Es decir, que se va a tratar de una relación triangular. Es decir, que hay un tercero en juego en la relación sujeto-sujeto. Y este gran tercero de todo vínculo va a ser la cultura. Y esto nos conduce a esta siguiente característica del vínculo, que significa que cada vínculo tiene una significación particular para cada sujeto, incluyendo los vínculos que el sujeto establece con los objetos que lo rodean, ¿sí? Y que él ha libidinizado. Pero esto fundamentalmente está atravesado por la cultura en particular que atraviesa este vínculo sujeto-sujeto. Finalmente, y para cerrar con la clase de hoy, vamos a hablar de lo que Pigeon-Rivière va a plantear como la espiral dialéctica, que es otro concepto fundamental de la teoría pichoniana. Y va a hablar de que la espiral dialéctica tiene que ver con la transformación de lo irracional en racional, y que esto se realiza en términos de espiral, ¿sí? Como una transformación que se va dando, ¿sí? De que las cantidades de irracionalidad se van a transformar en cualidades de racionalidad a medida que el proceso avanza. El proceso al que Pigeon-Rivière se refiere acá es al proceso analítico, entendido como este proceso de poder hacer explícito lo implícito. Esta espiral dialéctica es entonces el intercambio de contenidos manifiestos y latentes en un proceso de mutua retroalimentación, de tal manera que lo manifiesto pasa a ser latente y lo latente pasa a ser manifiesto en una continua espiral que produce sucesivas modificaciones en esos contenidos donde se van cumpliendo los objetivos del trabajo. Pigeon-Rivière, al hablar de lo cerrado, del abierto, de esta espiral, va a plantear que tiene que ver con pasar de un esquema referencial cerrado y rígido y estereotipado a uno abierto
Y este es uno de los propósitos fundamentales de la intervención en la psicología social, y en ese paso de lo cerrado al abierto es que Pigeon-Rivière plantea o denomina aprendizaje. Hasta acá llegamos con la clase, ¿sí? Con todos los contenidos que tienen que ver con la materia que hemos estado transitando en este cuatrimestre. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. No sé si están ahí, si se fueron, si se aburrieron, si fue mucho. Yo Bueno, estoy profe, acá. yo soy... No. ¿Cómo? Leticia, estás completa. Más o menos, ¿para qué fecha va a ser el parcial, el final? Todavía yo no tengo las fechas establecidas. Igual van a estar puestos en la plataforma, van a ver el cronograma, ¿sí? Que después de que terminemos con la cursada, se sube en plataforma el cronograma y ahí ustedes van a poder ver la fecha. Las fechas son entre, no me acuerdo si es el 24 o el 27 de julio hasta el 4 de agosto. ¿Va a ser manuscrita o tenemos que llevar computadora o van a haber computadoras? No, es escrito y es en papel. Les van a entregar los exámenes, ¿sí? Para que ustedes respondan ahí. Acordate que, como les dije al principio, es un cuestionario de opción múltiple, verdadero o falso, y de multiple choice, ¿sí? Para que ustedes vayan respondiendo ahí. Sí, sí. Bueno. Sobre los contenidos, ¿alguna pregunta, alguna dificultad, algo más para que les aclare? Profe, Jessica, Sí, Jessica. no, está claro, cada vez que la escucho se me aclara el panorama. El tema es cuando leemos, sí, es muchísimo, contado así como lo explicó ahora, sí se entiende, igual que la clase anterior, a mí me sirven mucho las clases, así que nada, espero haber retenido todo lo que explicó. La idea, yo entiendo, es una materia súper extensa para darla en un cuatrimestre. Es muy extensa, Sí. tiene mucho contenido y bueno, uno tiene que responder a un diseño curricular que ya está establecido y responder a todos los temas que plantea ese diseño curricular. Por eso intentamos hacer hincapié en aquellos aspectos que tal vez les van a servir más a ustedes en función del resto de las materias que van a ir viendo a lo largo de la carrera. Pero realmente es una materia súper extensa y con mucha información y mucho contenido. Por eso yo traté de armar esta clase haciendo como un pasaje por todos los temas, ¿sí? Porque obviamente el examen final está relacionado con todos los temas de la materia, con todas las unidades y con los temas fundamentales. Entonces yo armé esta clase teniendo en cuenta cómo diseñamos con la otra docente que está en el otro aula, diseñamos en conjunto toda la materia, todos los materiales y el examen final. En función de eso, bueno, yo armé la clase esta tratando de aportarles, es decir, en esta clase están las respuestas a todas las preguntas del examen. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, hay un pedido que le quiero hacer. Sí, a ver. No recorten nada del video, edítelo No, tal cual no. está. Yo no lo edito el video. De la misma manera que la vez pasada subí el video tal cual, yo los videos no los edito porque me parece que la riqueza está en todo lo que va saliendo. Después, ustedes, si quieren, lo escuchan completo, no lo escuchan completo. Es decir, eso ya va en ustedes. Pero yo no los edito los videos, los subo tal cual se grabó la clase. ¿Sí? Bueno, así que en eso quedate gracias. tranquila. Entonces, Muchas gracias, profe. no, por favor. Clarito. Para el examen, mi sugerencia
obviamente, tengan en cuenta lo que hicimos en esta clase y vayan a los apuntes, vayan a la fuente que son los materiales que les fuimos dando para leer y para afianzar, ¿sí?, los temas que yo les di hoy. ¿Sí? Los temas son estos, así como se los expliqué al principio, ¿sí?, y les dije qué temas entraban. Vayan a los materiales, hagan hincapié en eso. Fíjense que los temas tienen que ver con los parciales, también. Yo les voy tirando data como para que ustedes accedan un poco a todo eso que ya vieron, en lo que les fue bien, ¿sí? Entonces, pero no dejen los materiales, porque llevamos casi 2 horas de charla, y sinteticé 4 meses de clase. Lo más que pude, y fui así. Sí, Leticia. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para rendir? 2 horas. ¿Una hora? 2 Son horas. 2 horas. Eso yo lo expliqué al principio, ¿sí? Cualquier cosa, cuando empieces a ver otra vez el video, vas a tener todo el detalle de cómo va a ser el examen, cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Todas esas Está bien. especificaciones las vas a ver al principio. Bien. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, está todo. Buenísimo. No, profe, tranquilo todo. Buenísimo. No sé si alguna de ustedes tiene o no que hacer alguno de los recuperatorios. Si tienen que hacerlo, y si no, lo explico igual, porque esto lo pueden ver el resto de los compañeros. Quien tenga que hacer el recuperatorio, los recuperatorios son exactamente iguales, ¿sí?, a lo que se dio en clase, es decir, el trabajo práctico uno es el mismo y los parciales son exactamente iguales. No es que se ponen otros. Así que si tienen que recuperar, pónganse las pilas, ya tienen la experiencia tanto de haber hecho el trabajo práctico, tengan en cuenta las correcciones que se les hizo, tienen los 2 parciales, pónganse las pilas y denlos bien, así aprueban la cursada y rinden el examen como examen regular y no como examen libre, que son más preguntas y es más complicado. ¿Sí? Voy a dejar igual abierto un foro de consultas, ¿sí?, por si entre medio les va surgiendo alguna pregunta, alguna consulta, que yo voy a intentar a ir respondiéndoles. ¿Sí? Profe, con el tema del examen final, Sí. mi consulta, bueno, más allá de que por ahí estoy tratando de recordar las preguntas que hizo en los prácticos como en los exámenes, generalmente también, y viendo el resumen que usted hizo, generalmente es casi todo las mismas preguntas, ¿sí? Y sí, sí. Es decir, está todo vinculado, está todo Vinculado, relacionado. exacto. ¿Sí? Sí. Es decir, Nada más que ahora es como que esta ayuda como que refrescó un poco los contenidos, más allá de que tenemos otras materias que por ahí se te mezclan los contenidos. y Así sí, que para mí, gracias, profe, que se haya tomado este tiempito, se valora mucho. bueno, a mí siempre me gusta dar las clases de esta manera, poder facilitarles en todo lo que más pueda los contenidos. Por eso les digo, entiendo que por ahí los contenidos son complejos, por ahí cuando empezamos la materia y era la parte como más de cuentito, más histórica de la psicología, es como más simple de entender. Entiendo que cuando empezamos a meternos más en profundidad, son conceptos complejos que tienen como mucha cosa atrás y que sintetizárselos para que los puedan entender tampoco es fácil, ¿sí? Porque bueno, estos conceptos por ahí tienen que ver con un montón de otros materiales y de un montón de libros de estudio para poder desmenuzarlos. Obviamente, Sí, más que la materia es bastante extensa sí. y es importante este tipo de charla.
La materia es extensa y es una materia de base, por eso se llama psicología general, porque abarca un montón de cosas que después ustedes van a ir como profundizando en otras materias. ¿Sí? A mí me ha ayudado mucho lo que he leído a llevarlo en el ámbito donde trabajo. Claro. Y es como que me abrió un poco más el panorama, decir, ah, este niño está actuando de esta manera por esto. Y así que bueno, me ha ayudado hasta Bien. para entender a mi hijo. Está bueno porque nos permite ver algunas etapas, insisto, están planteadas de manera muy superficial. ¿Sí? Exacto, sí. Muy superficial, pero bueno, si les aporta en algo para poder ver las cosas desde otro lugar, está buenísimo. ¿Mm? Bueno, pues, Diana, vos tenés gracias. ahí la mano levantada, ¿puede ser que quieras preguntar algo? Diana, ¿no? Bueno, chicas, siendo las 9 de la noche, mi garganta no da más. Estoy cansada, así que vamos a cerrar la clase de hoy acá. Bueno, profe. Y cualquier cosa, insisto, yo les voy a dejar, después voy a subir el video al aula, como hice la vez pasada, y les voy a dejar un foro abierto para que ustedes puedan preguntar, consultar, si les queda algo que no entendieron, que necesiten aclarar, me avisan y lo hacemos. ¿Sí? Bien. Les mando un súper besote, me encantó trabajar con ustedes, ¿sí? Después les voy a dejar un mensajito en el aula. Un placer. Gracias, Igualmente. profe. Profesora. Chau, Chao, Chao. chicas. Chao. ¿Cómo salgo? Acá se dio. Ella la está grabando.